Hay varias versiones con respecto a Capiatá, pero tomando en cuenta la tradición de los guaraníes, ellos pues nombran los lugares por la presencia abundante de elementos naturales. Entonces, donde hay muchas plantas de embocallá, el nombre normalmente es Bocayatí, donde hay plantas de Yataí, el Yataití, y ahí en ese caso se usa una terminación que es ti con di. Di cuando la palabra es nasal, no dice ñanandí, no dice ñanatí, sino ñanandí. Ya nosotros eso nos sale de forma automática, nadie está pensando el oral nasal, decimos y nos sale. Pero cuando se trata de nombres de lugares donde, por ejemplo, hay animales, ya no se usa la terminación ti, tampoco se usa cuá. Entonces decimos yaguaretecuá. Cuá para muchos es simplemente un pozo, un agujero, pero también significa lugar donde abunda algo. Y allí tienen ustedes yaguaretecuá, guasucuá, ambopicuá. Llegando a Santaní está un lugar que se llama Tapiracuá, y decimos hoy, pero en realidad pronunciado correctamente es Tapiracuaí. Tapiracuaí. La I siempre fue una dificultad para, en este caso, los extranjeros, particularmente del tiempo de la colonia, a los españoles, a los brasileños, porque la I de guaraní no existe en el castellano ni en el portugués. Entonces se hacía y quedó lo que se llama la sustitución, la I por la I. De allí quedó Paraguay, que en realidad es Paraguay, o Tacuarí, que en realidad es Tacuarí, o Uruguay, que es Uruguay. En el caso de Tapiracuaí, Tapira es una variedad de cerdos, por decirlo así rápidamente, cuál lugar donde abundan, y es el río Arroyo. En el caso concreto de Capiatá o Capiatá, que es en este caso lo que abundaba acá, era un tipo de vegetación que después, por un proceso de degradación, quedó finalmente en lo que hoy conocemos como Capiatá. Y no olvidemos que esto está muy relacionado con una actividad tradicional, artesanal de Capiatá, que es la elaboración del tipichá. De hecho, a Capiatá se le conoce también como la ciudad de las escobas, ¿verdad? Y dentro de eso, durante mucho tiempo la gente usaba ese capií para, entre otras cosas, hacer las escobas. Y eso se extendía, según los historiadores, desde el arroyo Tayazuapé, más o menos hasta cerca de Pacaraí. Era un territorio grande donde se encontraban estos capií. Y bueno, es un poco la versión probablemente vinculada a la forma de denominar de los guaraníes que más se asocia a esa realidad, partiendo de la base que ellos miran y lo que más abunda en el lugar, usan para nombrar al lugar. De eso nosotros vamos a tener no solamente el caso acá, sino que también en algún momento las postas que tenemos sobre Ruta 1. Las postas eran porque se llevaban los correos, las encomiendas, y se llevaban a caballo, y como obviamente los animales se cansaban, llegaban a una posta, podían descansar, cambiar de animal y continuar. Postas habían hasta Encarnación. Acá nos quedó a nosotros posta de Huicuá, y el nombre Huicuá ya automáticamente a nosotros nos asocia con un lugar que tiene su Huicuá. O un poco más allá está Posta Leiva, después está Posta de Huiraró, que prácticamente hoy es Posta Luis Saldívar, era territorio de Capiatá. Y más allá es Posta Gaona, por ejemplo, ya llegando a las que quedaron cerca de Itá.